Y a partir de eso, hace aproximadamente 2 años, empezaron a reportarse en el sur de Centroamérica los problemas del gusano barrenador. Este tipo de cosas, este solo es uno de los casos, pero de la misma forma debemos tener muchísimo cuidado con otro tipo de enfermedades y plagas. La ministra también explicó que el consumo de carne no representa un riesgo para ser infectado por el gusano barrenador. En este momento tenemos una situación con el gusano barrenador que es diferente al colmoyote que la mayoría de las personas conocen y a otras larvas que puedan encontrarse en el ganado. Asimismo, recomienda a la población que revise a sus animales en caso de ser de sangre caliente, ya que de ahí es donde se puede encontrar el gusano, por ejemplo, el ganado como perros, caballos, gatos y gallinas, entre otros. Tendrían que estar también las personas muy observantes de cómo se va avanzando este tipo de cuestiones en sus animales. Para esto recomendamos, en primer lugar, que se revisen a los animales todos los días, especialmente los que tienen heridas abiertas, incluyendo los terneros recién paridos que tienen todavía que cuidarse los ombligos. Además de eso, que se realicen los baños medicados adecuados, y en el caso de animales que ya están infestados, entonces se necesita aplicar ivermectina o administrar ivermectina y tener muchísimo cuidado. En el caso de humanos, solo se puede transmitir si la persona tiene una herida abierta y que esté mal manejada. En este caso, la higiene es súper importante y el gusano no causa ninguna enfermedad que sea transmisible y tampoco afecta el consumo de carne. Pueden consumir carne sin tener ninguna preocupación porque no se pasa de esa forma. Las declaraciones de la funcionaria se dan luego que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmara la noche del viernes 9 de mayo el primer caso de miasis cutánea causada por el gusano barrenador del ganado en una persona originaria del departamento de Chiquimula. Bueno, Fernando, y seguimos conversando de temas de coyuntura y de interés nacional. Hablamos ahora de la salud de la población guatemalteca y temas que afectan también el sector de agricultura, como el caso del primer caso en nuestro país, Fernando, del gusano barrenador en un humano. Preocupante, sí, porque estos temas se daban únicamente en animales y ahora vemos que también una persona, un adulto mayor, pues es afectado por este tema. Y pues aparentemente por una herida que pudo haber estado expuesta, por el contacto directo con animales que pudieran estar contagiados, por algunos sectores de la población en Guatemala que están más vulnerables a contraer este tipo de enfermedades. Se da el primer caso en nuestro país en humanos. Fernando, ¿debiéramos preocuparnos un poco más como población de pensar que pudiese seguirse incrementando los casos? ¿Qué podríamos hablar al respecto, ya que este tema pues no es reciente en nuestro país? Claro, bueno, en primer lugar, yo no sé cómo lo vea usted, amigo y amiga televidente, pero yo de verdad me da así como cosa pensar en algo así, querida Corina, y sé Preocupa. que definitivamente se puede usted imaginar que un raspón que genera una caída, a ver, ¿cuánta gente se raspa? Hagamos tal vez un pequeño listado, Cori. Hay gente que juega fútbol y se cae, se raspó. Hay niños que andan en su bicicleta, en su monopatín, están corriendo con los amiguitos, se caen y se raspan. Hay cualquier cantidad de personas, me incluyo, que nos podemos tropezar con cualquier cosa y vamos para abajo. Y entonces una herida en el cuerpo, en la piel abierta, es susceptible de que venga una mosca con este tipo de larva y en un momento en donde tú te descuidas, se te pone el gusano barrenador y ya te la vas a ver a cuadritos. Creo que la recomendación de la nueva ministra del MAGA definitivamente va en función de tener mucho cuidado porque obviamente cuando se inició por parte de TN 23 a compartirle pues a usted, amigo y amiga televidente, esta información del gusano barrenador, naturalmente nos estábamos enfocando en aquel momento a lo que justamente la teoría decía. Hay que tener mucho cuidado con los animales, hay que tener mucho cuidado con los caballos, con los potrillos, con las reses, ¿verdad? Y sobre todo cuando están en esa etapa de nacimiento.
Pero esto ha ido evolucionando y hoy que tenemos el primer caso confirmado, definitivamente ya debe preocupar a toda la población de tener mucho cuidado con ese cuidado personal, con esa higiene, con ese aspecto de andar en cualquier lugar donde pueda existir un raspón que permita que la dermis se abra y automáticamente vas a tener pues ahí una problemática muy compleja. Así que considero yo que Guatemala debe tener a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, una campaña permanente de comunicación en donde, por supuesto, se esté informando, pues si no se puede día tras día, como mínimo 3 veces por semana, que existan pues espacios que hoy son los perfectos canales de comunicación, la televisión, la radio, por supuesto, programas a nivel de las redes sociales del ministerio y sobre todo del gobierno central que puedan estar en constante bombardeo de información a las personas. Con ello se cumple con la labor de la comunicación social. Totalmente. Y esto permite que la población guatemalteca pueda llegar a captar el mensaje de que la prevención es justamente más barata que la acción cuando ya se generó el problema. Y lamentablemente, Corina, en Guatemala nos cuesta aplicar eso en el día a día. Así que el gusano barrenador es una realidad en el país y hay que tener mucho cuidado con él. Fernando, y algo muy importante que tú mencionas y son estas campañas de comunicación que pueden darse incluso de manera gratuita con radios locales, con la misma Radio Nacional en el interior de la República, en programas en donde pueda la población enterarse de cuáles son las características de este tipo de contagios, qué cuidados deben tener y sobre todo esa coordinación interinstitucional que debe darse también entre el Ministerio de Agricultura, pero también el Ministerio de Salud para brindar esa atención oportuna en los centros de salud y sobre todo en el interior de la República, Fernando, en donde las condiciones pues se prestan para que cualquier tipo de contagio pueda complicarse a la población más vulnerable de escasos recursos, que es la que mayormente se ve afectada. Fíjese que le comparto esta información que usted puede encontrar en la página TN23 y dice: la cartera del MAGA, es decir, el Ministerio de Agricultura, asegura que estos casos en humanos pueden evitarse. Y la mejor prevención, ¿cuál es? Escuche, el cuidado de heridas, la higiene personal y la vigilancia en zonas donde hay contacto con animales. Por eso es que el caso de esta persona, que es ya alguien de la tercera edad, se dio en Chiquimula. Es un área departamental de la República de Guatemala en donde la crianza de ganado, pues obviamente es uno de los fuertes en materia económica de ese sector. Y la sociedad chiquimulteca hoy debe poner mucha atención a este primer caso porque cuántos jornaleros, cuántos caporales, cuántos ganaderos tienen realmente a una muy buena cantidad de personas trabajando en sus fincas y las heridas de cualquier forma son parte del día a día. Pues una cortada con un machete, con un corvo, o tal vez un alambre de púas, pasa jalando la piel, pero uno está en esos lugares trabajando y te dice: ay, me corté, pero se me cierra rápido. Y no, ahora tenemos la amenaza del gusano barrenador. Obviamente uno pensaría que esto solo se va a dar en tema de animales, caballos, reses, pero no, o sea, estamos hablando que hoy la teoría se ha cumplido. Y obviamente un ser humano está ya, a pesar de que con los cuidados respectivos y está bajo control. Y ojalá que ese estar bajo control permita que se recupere muy pronto. Desde TN23 deseamos eso, pero hay que tener cuidado, hay que prevenir porque en la prevención está el no lamentar después, Corina. Totalmente, Fernando. Y fíjate tú que cuando, no solo con esta enfermedad, cualquier tipo de contagio, toda vez se da un primer caso, las personas cercanas o en estos sectores de la población, por lo regular tiende a darse más casos, precisamente por la forma de transmisión de este tipo de larvas. Como bien explicabas tú, la mejor manera de prevenir pues es la higiene personal, y si usted tiene algún tipo de herida, pues acuda inmediatamente a un puesto de salud, a un hospital público con el médico de confianza para que le puedan atender y tener el cuidado correspondiente.
correspondiente, sobre todo si usted ha tenido o tiene contacto con animales, ya sea por su trabajo, porque vive en una finca, porque vive en el campo, porque vive en el interior de la República. Hay que tener ese cuidado, Fernando. Fíjate, Cori, que le comparto también a usted, amigo y amiga televidente, el Ministerio de Salud recalca algo que es muy importante. Y yo sí quiero que quede muy claro en esta parte final de este análisis. Esto se trata de un caso aislado. Hay que tener eso en primer lugar como prioridad. No constituye en ningún momento que se esté dando una epidemia o un brote en el país. Realmente fue un caso aislado. Entonces, la infestación humana por gusano barrenador, el Ministerio de Salud confirma que es muy poco común. Entonces, esto fue un caso realmente que todavía tiene hasta investigando a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces, incluso en contextos en donde el parásito ha sido detectado en animales, es raro que se pueda dar ese contagio al humano que está cuidando de justamente estos animales, sea del tipo que sea. Pero no quiere decir que nos confiemos. Y entonces, si ya hay pues una persona en el centro de salud, en el hospital en donde se encuentre, recibiendo los cuidados del caso y está en esa fase de recuperación, pues por favor, obviamente, esta estructura de lo que está aconteciendo en Guatemala debe tomarnos a todos en un punto serio de dedicarles, pues obviamente a cada circunstancia que la componen, el tiempo para analizar y buscar los cuidados que en materia preventiva puedan evitar después desastres y que incluso podamos lamentar pérdidas de vidas. Eso nos va a suceder, pero hay que tener mucho cuidado. Totalmente, Fernando, completamente de acuerdo con tu apreciación. Y es que para concluir este tema, fíjate tú que parecía también hace algunos meses imposible que un ser humano pudiese adquirir este tipo de contagio. Hoy se da el primer caso, sea usted en casa, tenga los cuidados correspondientes, no lo deje a la ligera. Esperemos que esto no pase a más, pero no hay, como bien lo decías tú, la prevención. Fernando, muchísimas gracias por tus aportes, como siempre, tan atinados, tan objetivos, tan profesionales respecto a temas de coyuntura en nuestro país. Siempre un placer conversar contigo. Corina, para mí es el gusto y honor de compartir contigo aquí en A la Medida y te deseo la mejor de las noches. Y por supuesto a usted también, amigo y amiga televidente, pero no cambie porque regresa mi querida amiga Corina Ardón con la información.